Saludos y bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo Obispo Gelson y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Enoc, un ejemplo a seguir. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 5. Y a través de toda la programación estaremos utilizando varias traducciones bíblicas. Pero antes que todo vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y te damos gracias nuevamente por otro día más de vida que nos has concedido en tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Te pedimos humildemente que hagas actos de presencia a través de tu Santo Espíritu para que sea Él quien dirija esta programación y que esta palabra tuya pueda llegar a todos aquellos corazones para quienes ya tú la has predestinado y a su vez tú seas enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, nuestra reflexión para el día de hoy lleva por título Enoc, un ejemplo a seguir. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 5, y comenzaremos con la Biblia textual, versión número 4. Dice allí, por fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado, ya que lo trasladó Dios, porque antes del traslado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Palabra de Dios. Este capítulo 11 del libro de Hebreos es conocido por muchos como el capítulo de la fe o la fe de nuestro patriarca. Precisamente este versículo de hoy que les acabo de leer está haciendo mención del personaje bíblico Enoc. Enoc es un personaje que vivió durante 365 años, nos dice en el libro de Génesis en el capítulo 5, y que no caminó con Dios y fue trasladado por Dios. Vamos rápidamente al libro de Génesis, el capítulo 5 y el versículo 24, palabra de Dios para todos, y veamos lo que nos dice allí. Todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Alabado sea Dios. Ahora, la pregunta aquí que tenemos que hacer no es ¿cómo es que Enoc encontró agrado delante de los ojos de Dios? Si vamos nuevamente a Génesis capítulo 5, el versículo 24, pero esta vez se lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional y allí nos va a dar la respuesta. Dice allí, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Aleluya, palabra de Dios. Entonces, aquí vemos cómo Enoc agradó a Dios. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer para poder agradar a Dios? Nosotros tenemos que agradar a Dios de la misma forma que lo estaba haciendo Enoc. Enoc tenía una fe, pero era una fe que era visible. A su vez, Enoc también tenía una relación bien cercana con Dios. Por eso es que dice que Enoc caminó con Dios y por eso es que dice que Dios lo trasladó porque Dios encontró agrado en él, porque Enoc se mantuvo fiel a Dios y encima de eso se mantuvo en fe creyéndole a Dios. Y en ocasiones nosotros queremos o decimos que tenemos fe. A mí no me cabe la menor duda que muchos tenemos fe, pero cuando nos llegan situaciones difíciles a nuestra vida, esa fe de nosotros comienza a mermar y en ocasiones hasta nos alejamos de Dios. Entonces ya dejamos de andar con Dios, ¿ve? Y dejamos de tener fe en Dios y ponemos la mirada y la fe en nosotros mismos y a veces en personas ajenas que nos dicen acá el tal y más cual y nosotros le hacemos caso y lo hacemos y cuando vamos a ver nosotros estamos en un peor estado que el que estábamos primero, que quizás si hubiésemos ido directamente o no quizás si hubiésemos ido directamente donde Dios con fe las cosas estuvieran marchando mucho mejor. ¿Y qué sucede? Que nosotros como no le somos fieles, porque tenemos que decirlo así, porque para ser fiel a Dios, hermanos, tú tienes que estar constantemente en comunión con Dios. No solamente tener fe, sino que tú tienes que mostrar esa fe con buenas obras. Pero también, aparte de esas buenas obras, tú tienes que mostrarle al mundo con tu testimonio que tú eres un ejemplo vivo que lo está transformando día a día el Espíritu Santo y que tú estás caminando en espíritu y en verdad delante de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer eso si nosotros en ocasiones nos viene la duda aquí, nos viene la duda allá, no creemos aquí, no creemos allá? ¿Qué nos pasa, Señor? ¿Cómo nosotros podemos andar con Dios y ser agradado como fue encontrado Enoc y trasladado en vida? Porque Enoc nunca vio muerte física. Entonces nosotros nos quejamos porque las cosas no nos salen bien, pero no nos miramos a nosotros mismos y decimos, no me salen bien porque yo me he alejado de Dios. No me salen bien porque yo decía que yo tenía fe en Dios, que yo pregono ser
cristiano, que yo profeso tener fe, que yo profeso cumplir con sus mandamientos, que yo profeso amar al prójimo. Pero la realidad del caso es que cuando nos suceden estas cosas, todo eso se va por la ventana. Entonces nosotros nos hacemos las miles de preguntas. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué esto no me sale? ¿Y por qué no puedo hacer esto? Hermanos, porque no estás caminando cerca de Dios. No estás siendo fiel a Dios. No lo estás haciendo. ¿Y cómo nosotros somos fieles a Dios? En primera instancia, nosotros le hacemos fiel a Dios obedeciéndolo, obedeciendo sus mandamientos, orando todos los días, escuchando de Él a través de su santa palabra, permitiendo que el Espíritu Santo sea quien mueva nuestras vidas y que nos dirija en todo momento, a cada lugar que nosotros nos movamos. Que cuando vayamos a dar un paso no lo demos si no es la voluntad de Dios. Que le pidamos a Dios que nos muestre si eso es lo que Él verdaderamente quiere que nosotros estemos haciendo. ¿Cuántas personas no son invitadas en ocasiones? Voy a hablar de hermanos en la fe que van y los invitan a predicar, y en vez de ir a consultar con Dios a ver si esa invitación venía de parte de Dios, porque el Espíritu es el que te va a mover, se fueron para allá. Y a veces no salió nada bien. ¿Por qué? Porque no fueron allí bajo la voluntad de Dios. Fueron bajo la voluntad no solamente del hermano que quiso ir a predicar, sino también la voluntad de aquel que lo invitó. Porque aquel, antes de invitarlo, debió haberse puesto en oración y preguntarle a Dios: Dios, tengo en el corazón esta persona para que venga a predicar. Si tú lo permites que así sea, muéstranos. Y Dios, si esa es la persona que Dios va a utilizar, Dios lo va a hacer. Pero si no es la persona, Dios te lo va a mostrar. Pero muchas veces muchos se van allá y se mandan y son ligeritos en imponer las manos. Todo les sale bien y después vienen a cuestionarle a Dios. Entonces ya no le estás siendo fiel a Dios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque le estás cuestionando a Dios. Y tú y yo no le podemos cuestionar nada a Dios. Ninguna criatura puede cuestionarle absolutamente nada a su creador. Pero nosotros tenemos la desfachatez de faltarle respeto a Dios y cuestionarle cuando las cosas no nos van bien. Usted podría pensar en algún momento que Enoc le cuestionó algo a Dios, y Enoc venía viviendo en un mundo del tiempo de Noé. ¿Podríamos pensar que él le cuestionó? No, porque si lo hubieran cuestionado a Dios, Dios no hubiera encontrado agrado en él y Dios no se lo hubiese llevado. Pero Dios se lo llevó porque él era fiel. Por eso fue que Dios encontró agrado en él, porque tenía fe. Entonces tú y yo decimos tener fe, pero no le somos fieles, porque cuando viene la tormenta somos los primeros en salir huyendo. Hacemos como Pedro, que cuando vio a Cristo venir, Cristo lo llamó, y no me cabe la menor duda que él tiene que haber caminado unos pasos, y eso es grande, ¿ok? Y eso es grande, porque aparte de Cristo, ese hombre se fue al agua a caminar, pero cuando quitó la mirada de Cristo, se hundió. Y eso me invita a lo que nos pasa a nosotros cuando nos llegan las tormentas, cuando nos llegan las pruebas, cuando llegan los problemas grandes, las grandes tribulaciones en nuestra vida. Nos olvidamos de que es Dios quien va a estar a cargo de eso que está sucediendo, y tratamos de resolver el problema nosotros. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fidelidad a Él? ¿Cómo podemos profesar que creemos en Él, que tenemos fe en Él, porque sabemos que Él es un Dios todopoderoso y que nada es imposible para Él, y nosotros estamos dando un testimonio contrario a eso? Decimos en una cosa, pero en otro lado hacemos otra. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Para poder ser fieles a Dios, tenemos que mantenernos todo el tiempo en comunicación con Él y serle fiel en todo. Que cuando Dios te mueva algo, no le cuestiones. No diga: Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Para qué? Alabado sea Dios. Esto se lo dije a usted en otros programas anteriores. Tenemos que nosotros mantener el enfoque en Cristo Jesús, porque Él es el único camino para que nosotros podamos ser salvos. Y Cristo dijo que aquel que perseverase hasta el final, ese iba a ser salvo. Pero ¿cómo vamos a perseverar hasta el final si cada vez que nos encontramos con una prueba nos caemos y salimos corriendo y queremos resolver nosotros el problema porque Dios no avanza? No, las cosas de Dios son en el tiempo de Dios, no en el tiempo tuyo ni en el mío. ¿Ve? Y hay algo que muchos pasan por alto, y es que lo que tú le pidas a Dios va a estar sujeto a su voluntad. Si eso no, que tú estás pidiendo no está en el plan de Dios, no va a suceder. Entonces ahí es donde entra tu molestia. En ocasiones te pones rebelde con Dios porque no te lo dio, porque no salió como tú querías. Entonces, ¿cómo tú quieres que Dios se agrade de ti si tú no le estás siendo fiel? Si tú le estás cuestionando cada cosa que Él hace en tu vida. Nosotros no podemos cuestionarle nada a Dios, porque ¿sabe qué? Todos los pensamientos de Dios para nosotros son buenos. Los de nosotros no, porque el corazón del hombre siempre te continúa mal, pero los de Dios no. Dios no cambia. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre y por la eternidad. ¿Y por qué entonces nosotros tenemos que cambiar? ¿Por qué no podemos ser como Enoc? ¿Por qué no podemos tener una fe real que decimos profesar y caminar con Él, cerca de Él? ¿Por qué no podemos hacer eso? Es lo mismo. O sea, estamos hablando de un hombre pecador y nosotros somos pecadores también.
Aquí no tiene que ver nada el tiempo, el lugar, el momento, la cultura. Eso de hecho, eso por la ventana. Eso no tiene nada que ver, hermano. ¿Por qué nosotros no podemos ver una persona en una silla de ruedas caminar? ¿Por qué nosotros no vemos un ciego ver? ¿Por qué no escuchamos a alguien que diga, yo era sordo y ahora puedo escuchar? ¿Dónde está nuestra fe? Mire, Pedro, que negó a Cristo. Pedro negó a Cristo, hermano. Y sin embargo, cuando Pedro vino al arrepentimiento y permitió que el Espíritu Santo lo utilizara, porque en Pentecostés descendió como llamas de fuego sobre él y sobre todos los que estaban en el aposento alto, la sombra de Pedro, la gente se curaba. En una ocasión se paró frente a uno que estaba frente al templo. Yo no tengo dinero, pero mira, de esto que doy, y en el nombre de Cristo se paró. Pablo. Ve, y no me puede decir a mí, no, porque eso era diferente. ¿Diferente de qué? Si ellos seguían siendo hombres pecadores igual que tú y yo. Cuando Cristo ascendió, ellos se quedaron en la tierra siendo pecadores, pero tenían fe. ¿Ve? Quizás usted dirá, bueno, pero es que ellos caminaron con Cristo y lo vieron, tú y yo no lo hemos visto. Pues alabado sea Dios, aleluya, porque el galardón de nosotros es más grande porque no lo hemos visto y creemos. Ahora, tú quieres ver esos milagros, tú tienes que creer con fe, hermano. Y usted puede estar diciendo, pero mira, me está predicando de ti, tú tienes fe. Sí, yo tengo fe y me flaqueo igual que ustedes. Porque yo también tengo debilidades, ¿ve? Pero la diferencia es que el Espíritu a mí me deja dar arguye rápido y yo rápido me agarro y digo, perdóname, Señor, te voy a dejar que tú seas el que bregue con esto. ¿Ve? Esa es la diferencia. Porque acuérdense, les he dicho en otras ocasiones que nos dicen Proverbios 24:16, 7 veces se cae el justo y se va a volver a levantar. Es decir, tú falló tu fe, le fuiste irreverente a Dios, te pusiste en rebeldía, no te salió bien, pero el espíritu de redarguye, no seas cobarde, levántate, olvídate de lo que Satanás te está metiendo diciéndote que ya tú no eres digno. Dignos no somos ninguno porque todos somos pecadores y seguimos siendo pecadores. Pero levántate, porque el justo se levanta, ven delante de Dios, pídele perdón a Dios, confiesa que tú le fallaste. Y sabes que Dios te va a volver a restaurar, porque a través de ese sacrificio de Cristo, a través de esa gracia, esa misericordia, también nos llegó a nosotros la justificación, que le hice un programa de 4 partes para que lo entendieran. Porque Dios nos ve a nosotros limpios sin el pecado que nosotros tenemos por Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces, no cuestionemos a Dios. Vayamos a Él dejando lo que Él haga, lo que Él quiere hacer, porque somos nosotros los que atrasamos los planes de Dios, no es Dios. Todos los planes de Dios son ahí, perfectos, hasta que nosotros metemos la mano. Entonces nosotros queremos ayudar a Dios. No necesitamos que Dios nos ayude. Cristo dijo, nada podéis hacer sin mí. Entonces, ¿qué tú estás pensando? ¿Que tú puedes hacer las cosas sin Él o que Él te necesita a ti para que lo hagas? Dios no necesita ayuda tuya ni mía. Dios lo que necesita es tu respeto, tu reverencia, tu obediencia y por encima de todo que tengas fe en Él, de que Él va a hacer. Y Dios va a hacer. ¿Cómo? No sabemos. ¿Cuándo? No sabemos. Es su voluntad, es su tiempo. Y si Él lo quiere hacer. ¿Ve? Pero si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Pero ¿sabe qué? Enoc estaba seguro de que Dios iba a hacer. Por eso que tenía fe, por eso que estaba cerca de Dios y por eso fue que Dios encontró agrado en él. Y por eso se lo llevó vivo y no vio muerte física. Y esto es algo grande, hermano. Esto es algo grande. Miren, nosotros nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1 y el versículo 2, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice allí, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Aleluya. Miren lo que nos dice el apóstol Santiago, que pongamos la palabra de Dios en práctica. ¿Ve? Entonces, ¿por dónde viene la fe? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra. Y si tú tienes fe y la oíste, pues vive por esa palabra, ponla en práctica, porque eso es lo que hacía Enoc. Enoc puso en práctica todos los conocimientos que él tenía de Dios en aquel momento. ¿Ve? Y se acercó a Dios porque entendió que a través de Dios era que podía subsistir. Entonces tú y yo, que tenemos ya todo revelado, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo revelado, que tenemos el mapa hecho para el tiempo del fin, para el regreso de Cristo y prepararnos, estamos acá con rebeldía y con tontería. Y nuestra fe flaqueando a cada momento. Y como les dije, no es que flaquee porque nos va a flaquear, es que te levante y te reponga de eso. Pero muchos no lo hacen. Muchos no lo hacen. Y no saben ni pedirle a Dios las cosas. Hoy estaba escuchando yo en el servicio de la iglesia donde estaba visitando, ¿ves? Que una persona estaba orando y estaba declarando sanidad. Porque Cristo es el médico por excelencia. Porque Cristo te va a restaurar. Porque Cristo te va a levantar. Y hermano, esas son las formas incorrectas de pedirle a Dios. Son incorrectas. Usted me perdona. Usted pensará que yo estoy loco. No estoy loco nada. No estoy loco nada. Quizá el que está loco es usted.
¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo le pido a Dios por sanidad de alguien, yo tengo que decirle a Dios, es si tú quieres y si está en tu plan. ¿Cómo voy a ir de donde esa persona y decirle, en el nombre de Dios, Dios te va a restaurar? Cristo te va a levantar, pues claro, te va a levantar si Él quiere. Pero entonces si es en esa oración diciendo si es tu voluntad, si está en tu plan, tú lo vas a levantar, pero no le digas que Dios lo va a levantar. ¿Ve? Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? Estamos pidiendo incorrectamente. ¿Pero por qué pedimos incorrectamente? Porque no estamos caminando con Dios, porque no estamos metidos en la palabra, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo dirija nuestra vida, que nos guíe a toda verdad. Porque Cristo dijo, yo les rogaré al Padre que le envíe un consolador para que lo guíe a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra, porque Cristo en Juan 17 le dijo a Dios el Padre, tu palabra es verdad. El Espíritu Santo me va a dirigir a mí a la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo. Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y nos dice en el libro, en el capítulo 1 de Juan también, que Cristo, ese verbo se convirtió en carne en la persona de Cristo. Así que la verdad es Cristo. Pero a Cristo tú tienes que venir a pedirle con fe, pero con reverencia. Y atenerte a lo que Él quiera darte, no lo que tú quieres. Nosotros tenemos que dejar esos aires de grandeza, que somos importantes. No, Cristo nos ama a todos. Cristo nos ama a todos, pero nadie es mejor que nadie. ¿Ve? Y en la forma en que tú te acercas a Dios es en la forma que Dios va a bregar contigo. Eso es de ahí. Eso es de ahí. Miren, este arrebatamiento de Enoc, que no vio muerte física, mire, eso es una primicia para nosotros. Eso es una primicia para nosotros. Porque nos dice Pablo que no muchos dormirán para el regreso de Cristo. Así que los que estén de pie van a ser transformados y transfigurados como lo fue Enoc. Se van a ir, en ese cuerpo se van a ir en vida a reunirse con Cristo en las nubes. Y los que estén en el descanso, dice la palabra que ellos van a resucitar primero. Aleluya, alabado sea Dios. ¿Ve? Así que la historia de Enoc es una historia que cuando nosotros leemos esa breve historia y leemos esos sucesos de Enoc, nos debe llenar a nosotros de esperanza, ¿ve? Y de alegría, de que si nosotros nos mantenemos en fe y caminando con Dios para ser agradados, encontrados en agrado delante de los ojos de Dios, Dios nos va a restaurar, nos va a levantar, nos va a llevar hasta la Canaán celestial. Pero si seguimos nosotros profesando una fe que después no tenemos, el mundo allá afuera se va a burlar de nosotros y nos van a comenzar a aplastar. Ya lo están haciendo. Las iglesias están vacías, hermano. Las iglesias están vacías. Hoy día antes cuando me criaba, iba a la iglesia pentecostal, estaba llena, pero no cabían. A veces había que poner silla y los hermanos se quedaban en el balcón afuera del área de la iglesia para escuchar. Hoy día ya eso no existe, hermano. Hoy se pueden contar 50, 60 miembros y en algunos lugares está menos. Porque el amor de muchos se está enfriando y todo el mundo está yéndose. Porque le está faqueando la fe. Porque están perdiendo fe en Cristo Jesús. Porque quieren ver milagros y quieren venir todas las cosas sin hacer el sacrificio que Cristo nos está pidiendo a todos y a cada uno de nosotros. Queremos que nos den todo en bandeja de plata. Por ahí andan diciendo, nos vamos en un rapto antes de que venga la tribulación. Vayan aquí mismo en mi canal y busquen los 3 estudios que he hecho yo sobre eso. Miren, hermano, si Cristo sufrió, usted y yo también va a sufrir. ¿Cómo Dios va a probar nuestra fe? ¿Qué usted se cree? Aquí no le amarga un dulce a nadie. Seguro que me voy antes que me den fuego, pero no es así. No es así. La pastora que yo escuchaba hoy está diciendo que el que se quede aquí para la tribulación, usted se quiere quedar, usted se quiere. Mire, hermano, nosotros no debemos estar ni hablando de eso. Porque la profecía está ahí puesta para que nosotros nos atengamos a lo que viene y nos preparemos, no para estar hablando de eso. Sabemos que Cristo va a venir un arrebatamiento, no un rapto, un arrebatamiento. Va a venir un segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo para buscar a sus elegidos. Y eso es lo que nos debe importar a nosotros. Y nosotros mantenernos profesando nuestra fe real, firme, y sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad, y perseverando hasta el final, para que cuando Cristo venga en las nubes a recoger a su pueblo, nosotros seamos parte de ese pueblo que le está recogiendo. Estamos viendo, hermano. Pero eso no va a suceder si no tenemos fe. Eso no va a suceder si no andamos cercanos a Dios, como lo hizo Enoc. Así como lo hizo Enoc, lo debemos estar haciendo tú y yo. De la historia de Enoc podemos sacar muchas cosas. Pero yo quise sacar este breve porque me pareció, y mientras estaba orando, que era pertinente. Tenemos que andar como Enoc, con fe y con fidelidad hacia Dios, y no
mirar hacia el lado. Que nuestra fe sea un testimonio vivo para todos aquellos que nos ven y que nos rodean en el día a día, en el trabajo, en la familia, en el parque, en el supermercado, donde quiera que tú vayas, que se note que tú eres una persona de fe que le sirve a Cristo, y aquellos que te conocieron en el pecado, que puedan ver la transformación que ha hecho el Espíritu Santo en tu vida y que va a continuar haciendo hasta el día en que Cristo venga. ¿Ve? De eso es lo que se trata, porque cuando nosotros hacemos eso y caminamos con fe y en fidelidad a Dios, lo glorificamos, hermanos, lo glorificamos. Y aquellos van a querer un poquito de eso también. Hasta aquí nuestra reflexión para el día de hoy. Que Dios me lo continúe bendiciendo.